Sean todos muy bienvenidos a este webinario de Comexi sobre el llamado TPAT o el CPTPP. Nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en este webinario como parte de la unidad de estudio y reflexión del Indo-Pacífico del Comexi. Y antes que nada, pues nos gustaría presentar a nuestros ponentes y para ello le paso la palabra a Mauricio Almanza, ¿sí? Quien es uno de nuestros coordinadores aquí de la unidad. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, embajador. Buenas noches a todas y todos. Me permitiré presentar a nuestros panelistas de este webinario por orden de participación. Entonces me permito en primer instancia presentar al embajador Roberto Zapata, quien actualmente es socio de Consultores Internacionales Asley y también es exfuncionario con una trayectoria profesional de más de 23 años en el Gobierno Federal de México. Su carrera es enfocado principalmente en el diseño, la negociación y la implementación de políticas públicas. Su experiencia incluye la continua participación en diversos foros de pensamiento y desde 2017 y hasta agosto del 2019 fungió como embajador y representante permanente de México ante la OMS en Ginebra, Suiza. Y también una de sus responsabilidades previas incluyeron servir como jefe negociador de México para el Tratado de Asociación Transpacífico, TPP, 2012-2016, donde encabezó la misión negociadora de este tratado. Muchas gracias, embajador. De igual forma, tenemos posteriormente comentarios de la doctora María Cristina Hernández Cermeño, que cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional en temas de política comercial y negociaciones comerciales internacionales, entre los cargos también que desempeñó en la administración pública, están que fue directora general para Asia, Oceanía y organismos multilaterales en la Secretaría de Economía, y en la cual encabezó la negociación técnica del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Asimismo, se desempeñó como representante permanente alterna en la misión de México ante la OMS con sede en Ginebra, y también de igual forma ha ocupado diversos cargos en la Cancillería y en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Muchas gracias de igual forma, doctora Cristina. Y asimismo tenemos la participación del doctor Adolfo Laborre Carranco, quien es doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con un doctorado en Cooperación Internacional por la Universidad de Kobe en Japón. Asimismo, tiene estancias postdoctorales en los Estados Unidos y destacan sus líneas de investigación sobre Asia-Pacífico y los negocios y relaciones internacionales en estos temas. Ha publicado más de 18 libros sobre temas internacionales, así como numerosos artículos en revistas especializadas y periódicos de circulación nacional. Y asimismo ha estado en diversas instituciones de educación, desempeñándose como docente y también como en la Secretaría de Economía. Y finalmente me permito también presentar a nuestros moderadores, quienes son los coordinadores de la Unidad de Estudio y Reflexión del Indo-Pacífico del Comexi. En primer lugar, al embajador José Gerardo Trasloceros, quien es doctor en Economía, maestro en Políticas de Estabilización y tiene una carrera en Matemáticas, quien actualmente es decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas Puebla, y asimismo es profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de esta misma universidad. Se desempeña como presidente del capítulo mexicano
del Pacific Economic Cooperation Council, es miembro del COMEXI de igual forma, y dentro de los cargos en la Cancillería, como fue embajador de México en Nueva Zelanda, cónsul general de México en Sao Paulo, y asimismo ha desempeñado diversos roles dentro de diversos organismos y diversas representaciones diplomáticas. Finalmente, el embajador Jorge Álvarez Fuentes, quien es diplomático de carrera desde 1987 y que dentro de sus cargos dentro de la Cancillería se desempeñó como director general para África y Medio Oriente, asimismo como embajador en Egipto y embajador en Líbano, y otras adscripciones se encuentran en Nueva Zelanda y diversos cargos dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como por ejemplo director general del Acervo Histórico y director general del Instituto Matías Romero. Les damos la más cordial bienvenida y le doy la palabra al doctor Roberto Zapata. Muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias al COMEXI y al doctor Trasloceros por haber convocado a este encuentro. Un encuentro me parece muy relevante dada la circunstancia en la que nos encontramos actualmente. Ya habrá oportunidad de abordar posiblemente en las discusiones lo que está sucediendo recientemente en las últimas horas respecto de los anuncios del presidente Trump, que me parece que vienen al caso con el tema que hoy nos ocupa. Y el tema que hoy nos ocupa no solamente es el tratado CPTPP, el Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, sino la relación que México tiene en ese tratado. Y particularmente, pues para empezar entrando en materia, me voy a referir a los comentarios, a las opiniones que han salido en diversos medios respecto de que el tratado no le es funcional a México, a decir de algunos sectores, y que como tal México debería de contemplar la posibilidad de salirse del mismo. Yo preparé una breve presentación, voy a tratar de dar unas pinceladas respecto del valor estratégico y el valor técnico del tratado a través de las distintas disposiciones que se negociaron en el mismo. Yo tuve la oportunidad de ser el jefe negociador de este tratado en su primera etapa, es decir, cuando todavía Estados Unidos estaba participando en el mismo. Entonces voy a tratar de dar agregar algo de valor desde esa perspectiva. Posteriormente dejaré a Cristina, la doctora Hernández, que sea quien nos ilustre sobre las labores que se hicieron y el valor estratégico para rescatar el acuerdo una vez que Estados Unidos lo abandonó. Entonces, si pudiéramos pasar a la primera diapositiva, si son tan amables, gracias. Bien, para entrar para darle contexto al acuerdo, el acuerdo es un megatratado de libre comercio, un megatratado de libre comercio que fue impulsado en esencia por Estados Unidos, es decir, es del tamaño que es, porque Estados Unidos así lo impulsó, porque Estados Unidos así articuló en su momento la estrategia para tratar de integrar regiones de los dos lados del Pacífico y volcar o crear una lógica transpacífica a la relación comercial, dotar de reglas propias de un tratado a la región con los 12 países integrantes en ese momento. Hoy siguen siendo 12 países, nada más que ahora es Reino Unido en vez de Estados Unidos. El acuerdo está modelado al modelo, si vale la redundancia, a los estándares que Estados Unidos tradicionalmente utilizaba al negociar sus tratados de libre comercio. Hay quien me dirá, sí, ese modelo ya quedó atrás. Pues bueno, estamos viendo que apenas en estos últimos días, semanas, nos estamos cuestionando si efectivamente queda atrás este modelo, porque el propio TEMEC está inspirado o está anclado en muy buena medida, en gran medida, a lo que se negoció en este tratado, salvo con algunas excepciones como notablemente el sector automotriz, algunas disposiciones laborales, por ejemplo, el tema de reglas de origen en algún par de sectores. Salvo eso, el modelo del TEMEC es este modelo que ustedes están viendo aquí. Es un acuerdo de altos estándares que buscan facilitar el comercio y la inversión entre sus participantes. El acuerdo agrupa 5 regiones geográficas: Asia, Oceanía, América del Norte, América del Sur
y recientemente con el ingreso del Reino Unido, pues también Europa. Agrupa un mercado de más o menos 500 millones de potenciales consumidores a sus participantes, representa cerca del 13-14% del comercio mundial, y es un acuerdo para el cual hay fila para ingresar. Es un acuerdo que ha solicitado su ingreso China, Taiwán, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Ucrania e Indonesia. De hecho, los países participantes ya acordaron la creación de un grupo de trabajo, un grupo para examinar la adhesión de Costa Rica, el cual estará sesionando en el siguiente par de años para determinar la factibilidad de que Costa Rica se adhiera al acuerdo. Entonces es un acuerdo que está generando mucho interés. Como ustedes pueden ver, hay otros países potencialmente interesados que no han formalizado su interés. Entre ellos está notablemente el caso de Corea, pero es un acuerdo que está generando mucho interés allá afuera, precisamente por el tipo de modelo que representa, por la orientación que tiene hacia los altos estándares de comercio para mantener el comercio libre y abierto en la región. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este es el modelo de Estados Unidos. Estos son los capítulos que se incluyen, 30 capítulos y más de un centenar de anexos que lo integran, más de 5 o 6 mil páginas en el acuerdo. No es un acuerdo sencillo de leer, ningún TLC lo es, pero tratando de dar una pincelada sobre la arquitectura del mismo, tenemos disposiciones muy ambiciosas que recogen reglas, un articulado muy claro en materia de bienes para la liberalización de este tipo de comercio, el comercio de mercancías. La liberación del comercio de servicios también tiene una serie de capítulos que se orientan a ello. Hay capítulos horizontales que prevén la contratación pública, o sea, las compras de gobierno y temas como política de competencia, propiedad intelectual, empresas propiedad del Estado. Por primera vez se recoge este capítulo en cualquier acuerdo. Este es el primer tratado que busca disciplinar o poner estándares para disciplinar las empresas propiedad del Estado. Y todos estos capítulos aplican de manera horizontal, se trate de bienes o se trate de servicios. El TPP también incluye una serie de capítulos orientados al desarrollo de las economías, cooperación y desarrollo de capacidades, competitividad y facilitación de negocios, entre los principales. Hay temas legales que por supuesto también aplican de manera horizontal, notablemente el tema de solución de controversias. Y hay cualquier cantidad de anexos, como les decía, que recogen paso a paso las instrucciones de cómo se van a abrir los mercados en cada una de estas materias en bienes y en servicios. Hay las instrucciones para la desgravación arancelaria, para la prescripción de los criterios de origen, para la apertura de la entrada temporal de personas de negocios, para la apertura de los mercados de contratación pública, para el acceso a los mercados, a la inversión de los países participantes, servicios financieros y nuevamente empresas propiedad del Estado. Entonces es una arquitectura muy amplia, nuevamente diseñada en función a los intereses que en su momento impulsaba Estados Unidos para la región. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya yendo a la materia, se ha hablado mucho de las sensibilidades que puede tener México por virtud de lo negociado en el CPTPP, de lo que recoge la negociación del CPTPP. Yo les voy a adelantar, yo considero, y a lo mejor es una opinión muy personal o muy sesgada porque pues yo estuve involucrado en la negociación, me tocó hablar con todos los sectores productivos y lo que puedo constatar es que hicimos el mayor esfuerzo por atender las sensibilidades de los sectores productivos según nos las venían expresando, y yo considero que el gobierno mexicano fue exitoso en recoger esas sensibilidades, además de los intereses exportadores que nos expresaban los distintos sectores productivos, particularmente en el tema de mercancías, de comercio de mercancías. Ustedes pueden ver, México gana acceso con el TPP para más del 80% de su universo arancelario. El 80%, poco más, se libera de manera inmediata. Es una oferta muy ambiciosa que se le brindó a México y a otros países del TPP, por supuesto. El 8% se libera a mediano plazo,
y hay un 1% con concesiones parciales. Los principales sectores que México buscó impulsar en el acuerdo pues son los sectores que normalmente impulsa o destacan en la producción manufacturera de nuestro país: vehículos y autopartes, aeroespacial, dispositivos médicos, electrónica, en este caso cosméticos, bebidas como tequila, mezcal y cerveza, aguacate, carne de res y cerdo, jugo de naranja. Están entre los principales productos o los principales interesados en que se abrieran los mercados de esta región. Y por otro lado, las sensibilidades son las que se hacen notar de manera particular. México presentó la segunda oferta más conservadora en el TPP de apertura de mercados. La más conservadora fue la de Vietnam, y recuerdo bien, algo así como el 60% del mercado de Vietnam se abre de manera inmediata. México lo hace en el 77%. La oferta de México es conservadora y, sin embargo, si no me equivoco, posiblemente sea la oferta más ambiciosa que México haya presentado en cualquier tratado de libre comercio en su momento. 77% de liberalización inmediata, ese está por debajo incluso de países como Perú, que tienen un nivel de desarrollo, al menos en el sector agropecuario y manufacturero, o en el sector económico, relativamente por abajo de México. Pues Perú presentó ofertas mucho más ambiciosas que la mexicana. Y bueno, México atendió a los sectores sensibles de distintas maneras. En lácteos, con cupos, no hay libre comercio para el sector, cupos en quesos, mantequilla y leche en polvo. En res, la liberalización, carne de res, la liberalización se llevó a cabo de 10 a 15 años, un periodo largo para un tratado de libre comercio. Café, la liberalización se da a partir del año 16, arroz en 10 años, atún y sardinas, liberalización a partir del año 16, camarón entre 12 y 13 años para liberalizar los mercados, el acceso al mercado, textiles y vestido de los sectores más sensibles en la negociación a partir del año 16, calzado, otro de los sectores sensibles, se dio una liberalización a partir del año de entre 10 y 13 años. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora escucho yo desde la negociación del TPP y ahora con las inquietudes de que México se debería de salir del TPP, que hay particular sensibilidad en el sector textil-confección. Posiblemente sea el caso que exista particular sensibilidad hacia Vietnam, sobre todo, pero lo cierto también es que se diseñó un paquete de medidas como difícilmente la hay en cualquier otro tratado, quizás solamente con Estados Unidos, tanto en NAFTA como en TEMEC. Se diseñó un paquete muy ambicioso buscando proteger desde distintos ángulos al sector textil-confección, brindarles los espacios y los tiempos adecuados para su liberalización. De entrada hay un capítulo específico con disposiciones específicas, como en ningún otro sector, para el sector textil-confección, que se llama Mercancías Textiles y Prendas de Vestir, es el capítulo 4. Los plazos de desgravación, ya lo mencionaba previamente, hasta 16 años, de los plazos más largos de desgravación que México haya negociado en cualquier TLC. La regla de origen, hilo en adelante, es una regla estricta, es una regla estándar para México, no hay mucha novedad, salvo que aquí había que convencer a las contrapartes asiáticas de que era una regla sin la cual México no iba a poder transitar en el acuerdo, y había que convencerlas porque desde luego hay sensibilidad, y la producción o la estructura de manufactura de textiles de aquel lado pues está en función a los insumos que China pueda proveer. La regla de origen de hilo en adelante cancela esa posibilidad en gran medida, pero abre un pequeño espacio, una pequeña ventana llamada lista de escaso abasto, que limita las flexibilidades que hay para ciertas reglas de origen. Hay una flexibilización de las reglas de origen para un universo de 180 bienes, en donde no hay suficiente abasto en la región, en donde sí se permite una regla más flexible, una regla de corte y confección, sujeto a procesos de verificación del origen estrictos. Hay una salvaguarda especial para el sector textil, hay una salvaguarda general que aplica de manera horizontal a cualquier tipo de bien en el TPP, pero hay una salvaguarda especial diseñada para el sector textil que se llama medida de emergencia, que prevé 2 años de salvaguarda de protección en caso de aumento súbito de las importaciones, más 2 años de prórroga de requerirse así.
Hay quien dice sí, pero la salvaguarda es compensable. Pues sí, hay que compensar. Cuando se pone una salvaguarda se está reescribiendo el equilibrio entre derechos y obligaciones negociadas entre las partes, entonces implica que si hay una protección, si se brinda una protección a un sector, habrá que buscar los elementos para compensar inicialmente en ese mismo sector, de alguna u otra manera, la protección con una concesión equivalente. La certificación del origen por el importador es un esquema diseñado por primera vez para México en este acuerdo, y se buscó que al incorporar esta figura se prohíba la certificación al importador por acá en México si se descubre, si se determina que el importador incumple con o está incurriendo en fraude o está incurriendo en algún tipo de evasión fiscal. Hay un esquema particular también para Vietnam, Malasia y Brunei, certificación de origen emitida por la autoridad. Ese esquema involucra a la autoridad en los procesos de determinación de alguna manera del origen de los productos que van a ser exportados. Esto es particularmente relevante para el sector textil. Es un periodo de transición para el uso de esta figura por 10 años. Y esto es relevante porque México también negoció una carta paralela con Vietnam, por medio de la cual establece para el sector textil, confección, un programa de monitoreo para intercambiar información, para apoyar la gestión de riesgo relacionado con empresas textiles establecidas en Vietnam que estén exportando a México. Hay la obligación o el requerimiento para la autoridad, que la autoridad vietnamita colabore y apoye en la verificación del origen de ciertas mercancías si México tiene sospechas. Este mecanismo, no sé, hasta donde yo sé, no se ha implementado, y yo creo que es una de las grandes áreas de oportunidad o uno de los grandes pendientes que México bien podría ejecutar, porque ahí está negociado el mecanismo. Hay disposiciones de cooperación aduanera que prevén el intercambio de información, para combatir evasión de impuestos, contrabando, fraude, etcétera. Entonces, el paquete, digamos, o las herramientas como tal dentro del tratado, ahí están negociadas. Es cuestión de utilizarlas antes. Yo soy de la opinión, antes de pensar en denunciar un acuerdo sin un análisis concienzudo de lo que el acuerdo nos permite. Siguiente, por favor. Rápidamente, el intercambio comercial de México con la región destaca por el lado del comercio en comparación con otras regiones. Ustedes pueden ver en la diapositiva, yo casi no lo veo porque está muy pequeña, pero ustedes pueden ver el CPTPP por lo que hace a las exportaciones, trae una de las tasas de crecimiento o una de las variaciones en el crecimiento comparando 2019 contra 2024. 2019 es el año en que entró en vigor el TPP. Traemos una tasa de 25% de crecimiento solo en nuestras exportaciones, solo por abajo de la tasa del TEMEC. Estamos por arriba de lo que estamos exportando a tratados como el Telecuem y desde luego al resto del mundo. Entonces, para efectos de los mercados de exportación, es importante tener en cuenta que el CPTPP lleva un muy buen comportamiento. Por el lado de la importación es igual. Por el lado de la importación también es muy dinámico, pero no es tan dinámico como lo estamos viendo respecto del resto del mundo. El crecimiento del comercio con los países del CPTPP, aquí yo destacaría los dos casos que también preocupan a los sectores, algunos de los sectores productivos. Vietnam, nuestras exportaciones están creciendo en la variación que aquí utilizamos en más de 100% al mercado vietnamita, las exportaciones mexicanas, por supuesto las importaciones también están creciendo de manera relevante. Y Malasia, como ustedes pueden ver, también es el segundo mercado con mayor crecimiento a la región. Entonces, me parece que vale la pena destacar que para efectos de mercados de exportación hay productores en México que están aprovechando ya desde su entrada en vigor este acuerdo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Principales productos, nos sorprende, autopartes automotriz. Si desglosáramos el sector de autopartes automotriz,
tendríamos incluso crecimientos espectaculares en las exportaciones mexicanas para ciertos productos como motores de combustión o para vehículos pesados, tractocamiones. Otros productos, carne de cerdo, carne de res, muebles, curiosamente aparece también en los productos con una mayor variación en el comparativo 2019-2023. Y de importaciones, pues también tenemos algunos productos que destacan, como las partes de computadoras y otros productos, no en el ejercicio, en la corrida que analicé para efectos de esta presentación. Yo no detecté entre los principales 20 productos ni productos del sector calzado ni productos del sector textil confección. Adelante, por favor. Y bueno, la inversión extranjera directa, ¿cómo se ha comportado en una comparativa similar? Ustedes pueden ver los casos de Corea y de Países Bajos, pues son notables, destacan. El caso de Estados Unidos, pues es consistente. Y el caso del CPTPP también destaca en su comparativa de lo que ha venido de esos países de 2019 a 2024. Mucho de esto ciertamente pertenece a Canadá y a Japón. No podemos decir en este momento que Canadá llega, las exportaciones llegan por TPP, perdón, las inversiones llegan por TPP o están llegando por el TEMEC, porque la decisión del inversionista puede ser que esté funcionando, además de muchos otros factores que a lo mejor en la discusión abordaremos si se van a sostener hacia adelante o no, como los aranceles preferenciales, etcétera. Además de eso, los inversionistas evalúan el conjunto de reglas que le da para la protección de sus inversiones, y ahí el TPP tiene reglas mucho más amplias que las que puede tener el TEMEC. Es difícil determinar si la decisión del capital canadiense hace esta evaluación o no, pero como quiera que sea, hay un conjunto de reglas en el CPTPP que brindan una protección amplia a las inversiones que se vienen a establecer en el país. Y en términos de incertidumbre, en tiempos de incertidumbre, me parece que eso vale mucho. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya enfilándonos al final, hay otras ventajas. El CPTPP otorga acceso preferencial al mercado japonés por encima de lo que lo hace en nuestro tratado bilateral en productos como carne de res, carne de cerdo, carne de pollo. Vale la pena destacar también que ahí se otorgan ciertas concesiones, particularmente en el tema de tractocamiones a Japón, que son mayores que las que México otorgó bajo el tratado bilateral. Mercados como Australia, Nueva Zelanda, Singapur, estamos hablando de mercados maduros, poca producción manufacturera, un espacio para México, me parece, porque son mercados de alto poder adquisitivo, y otros mercados como Vietnam y Malasia, que son mercados dinámicos, mercados en crecimiento. El TPP está diseñado en torno a la cadena de suministro transpacífica, es decir, un conjunto de reglas para abrir el comercio, para facilitar el comercio basado en reglas de origen que apoyan las cadenas globales de suministro, pero también toman en cuenta la producción regional. Caso del sector automotriz, por ejemplo, que tenemos una regla de origen, si recuerdo bien, de 42-45% de valor de contenido regional, sin mayores restricciones, lo cual quiere decir hay que cumplir con ese valor, pero las partes las puedo traer ya sea de México, de Japón, de Canadá, etcétera, sin tener que cumplir con criterios específicos adicionales, como sí lo tengo que hacer en el TEMEC. El TPP contiene las reglas más modernas, me parece, en otras materias, medidas sanitarias y obstáculos técnicos al comercio para facilitar el flujo de comercio y el cumplimiento de este tipo de requerimientos. La protección de las inversiones, ya lo mencionaba. Apertura de servicios, el CPTPP que contiene para lo que valga ahora, me parece que todavía hay una discusión abierta ahí, pero contiene la apertura del sector energético de acuerdo a la reforma de 2013, es el único tratado en vigor que lo refleja fielmente. Disposiciones sobre comercio electrónico, es el primer acuerdo que negocia un capítulo de comercio electrónico de manera amplia. El tema de entrada temporal de personas de negocios para facilitar visitantes de negocios, para facilitar profesionales, profesionistas técnicos, etcétera, está incluido también en el TPP. Cualquier problema, cualquier preocupación, cualquier inquietud que pueda tener cualquier sector productivo en relación con los flujos del comercio del CPTPP,
este acuerdo tiene las instancias, las ventanas adecuadas para tratarlo antes de pensar en abandonar el acuerdo. Tiene los comités por cada uno de los temas, si la preocupación es sanitaria, si la preocupación es de normas técnicas, si la preocupación es de aranceles, si es de reglas de origen, si es de lo que ustedes me digan. Existe un comité que sesiona regularmente para repasar y actualizar el acuerdo. Las reuniones de oficiales de alto nivel también sesionan regularmente, y las reuniones ministeriales, las instancias más altas del acuerdo, que igualmente sesionan por lo menos una vez al año. Entonces, cualquier preocupación se puede estar ventilando a través de estos canales. Es cuestión nada más de que México participe, México levante la voz, México ponga el tema en la agenda, y la discusión se puede dar o se puede desahogar en cualquiera de estas instancias. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ya las consideraciones de cierre. El TPP, el CPTPP es la plataforma más amplia que existe en este momento en favor del libre comercio, del comercio libre y abierto. Más amplia en términos de participantes, más amplia en términos de mercados que concurren al acuerdo, más amplia en términos de la forma en que están diseñadas sus disposiciones. Sus disposiciones están diseñadas para facilitar, para crear comercio transpacífico, no están diseñadas para cerrarse en torno a una región particular, en torno a un grupo particular de países. Es un instrumento que busca ampliar el alcance de las políticas comerciales de los participantes. Esto es particularmente relevante, me parece, en un entorno como el que nos encontramos actualmente, en donde parecemos enfilarnos hacia la fragmentación comercial. Me parece que una póliza o un seguro contra esto sería mantener y explorar y profundizar el acceso al mercado que tenemos en el TPP. 6 mercados adicionales. Hay un marco legal muy sólido para atraer las inversiones de los países participantes. Esto es relevante nuevamente ante la necesidad de preservar y crear fuentes de certidumbre en un entorno nacional e internacional plagado de incertidumbre. Brinda otras ventajas para México en relación con otros TLCs, como el caso mencionado de Japón. Y por mucho tiempo se habló de la necesidad del acercamiento de México a la región Asia-Pacífico. Bueno, este acercamiento se hizo con base en un modelo conocido para los productores mexicanos, el modelo norteamericano, y se convirtió en el vértice de la estrategia comercial de México hacia la región de Asia-Pacífico. Si hay alguna manera de penetrar los mercados en Asia, es a través del libre comercio, es a través de este tipo de instrumentos, y yo creo que habría que evaluar eso antes de pensar en cualquier idea o cualquier arrebato en el sentido de salir o no, de abandonar un acuerdo de libre comercio. Cierro con eso, Gerardo. Muchas gracias por la invitación y abierto a la discusión a continuación y a lo que aporte Cristina y el doctor Laborde. Mil gracias, Roberto, muy agradecidos por tu muy amplia presentación. Y ahora le pasamos la palabra a la doctora Cristina Hernández. Adelante, Cristina. Muchas gracias, Gerardo, y gracias a Comexi por haber organizado este seminario y al embajador de Mateo por haberlo propuesto. Creo que es muy relevante el tema en el contexto en que nos encontramos actualmente. Coincido totalmente con lo dicho al respecto por Roberto. Y bueno, para hacer un poco, bueno, tratar de ser complementaria y habiendo comentado en corto con Roberto al respecto, me voy a permitir ofrecer algunos elementos adicionales respecto del CPTPP en general, porque me parece que es relevante abordar el contexto en el que se negoció el CPTPP una vez que Estados Unidos se salió del tratado en 2017, en qué contexto, cuáles fueron las razones de México para participar en estas negociaciones, para ver que mi conclusión al respecto, se las adelanto, es que el contexto y las razones siguen siendo válidas, pero vamos a revisar esto. También quisiera abordar un poco cuáles fueron los problemas de la negociación del CPTPP para rescatar justamente todo este valor que tenía el TPP,
12, que incluía a Estados Unidos y que se negoció estando Estados Unidos, tal cual, con todos estos beneficios que ha descrito Roberto y con todas las ventajas y ese balance de concesiones y de derechos y obligaciones que se logró. Llegaremos a los resultados también para aclarar cuál es la diferencia jurídicamente hablando entre el TPP y el CPTPP, y explicar cómo se incorporó el TPP en el nuevo tratado y finalmente revisar un poco de la evolución que ha tenido el CPTPP desde su entrada en vigor y también pues sí, revisar cuál es su valor estratégico, sobre todo en el momento actual que vivimos, ¿no? Entonces tenemos que, como mencionó Roberto, cuando se firmó este tratado, bueno, se firmó en Oakland en 2016, incluía a Estados Unidos y significó la negociación comercial más relevante por su nivel de ambición, la amplia gama de disciplinas que incluyó, los estándares tan altos que estableció en cada una de estas disciplinas y por la cobertura también del PIB a nivel mundial que representaba. Posterior a la firma, como sabemos, Estados Unidos llega Donald Trump por primera vez a la Casa Blanca, retira formalmente a su país. Japón y Nueva Zelanda ya lo habían aprobado, pero esto no importó, pues se cae el TPP. ¿Y qué sucede? Los socios, los países parte, los 11 restantes, se reúnen para conversar informalmente qué vamos a hacer y desde ahí empezó, digamos, el debate para tratar de enviarse. El objetivo era enviar una señal de apoyo al libre comercio y a la inversión y a la integración regional en el contexto que se estaba dando con la llegada de Trump. Vamos a presentar la lámina que tenemos a continuación para abordar cuál fue el contexto. Pues debe tenerse en cuenta que esta decisión de los 11 países se enmarcó precisamente en un contexto en que se pronosticaba un bajo crecimiento económico a nivel mundial, que finalmente fue de alrededor del 3% en 2017, y el aumento del proteccionismo, particularmente intensificado por precisamente la llegada de Trump a la Casa Blanca. Aquí en esta lámina menciono que la similitud de ese contexto con la realidad actual pues no es mera coincidencia, pues tras el repunte del crecimiento del PIB a nivel global, como vemos aquí en esta lámina, después de la pandemia, es decir, el crecimiento del PIB se vuelve a estancar. Aquí vemos la proyección del FMI para 2025, de 2025 a 2029, se estanca o se prevé este estancamiento sin tomar en cuenta aún las medidas restrictivas anunciadas por Trump, como la que se ha anunciado que se implementará, se ha anunciado el día de hoy que se implementará a autos, más todas las demás que se han venido anunciando. Es son las previsiones de la OCDE. Creo que me faltó una tabla, pero bueno, la había enviado en otra versión. No importa, el día de hoy en el periódico Reforma también aparece una tabla muy interesante donde vienen todas las medidas proteccionistas que han aparecido en los últimos días. Esta lámina que tenemos aquí enfrente muestra las previsiones de la OCDE que en lo general han sido revisadas a la baja, como ustedes pueden ver. En estas previsiones no se consideran tampoco las eventuales medidas restrictivas de Estados Unidos. Son las previsiones del crecimiento del PIB a nivel mundial y como sí vemos, la única excepción en donde sí se consideran las eventuales medidas restrictivas de Estados Unidos es con respecto a México. Los cálculos de la OCDE
sí han considerado en esta tabla la eventual aplicación de un arancel de 25% a todas las exportaciones a Estados Unidos, y por ello nos deja ver que digamos, la tabla no podemos hacer comparaciones por país, porque con los otros países no se consideraron estas medidas recíprocas que está anunciando Trump. Solo se aplicó, digamos, se calculó para México. Y vemos que en términos de crecimiento del PIB, se prevé de llegarse a aplicar el 25%, pues que el PIB cambiaría el prospecto de 1.3 calculado en diciembre a menos 1.6 en 2024, en 2025, por lo que habría una recesión. Vamos a pasar a la siguiente tabla, en donde se muestra cuánto del comercio mundial en millones de dólares ha sido afectado por las medidas restrictivas sobre bienes que han aplicado los miembros de la OMC desde el año 2009, el año de la Gran Recesión, hasta mediados de octubre del 2024, y el número de medidas está en las columnas que observan ahí. Y precisamente se observa que la cobertura comercial acumulada afectada por tales medidas pasó de 4.2% en 2017 a 8.8% en 2021, año de la pandemia, y a 11.8% en 2024. Es de prever que para el 2025, pues esta cobertura aumentará vertiginosamente, considerando las medidas que ya han sido aplicadas por Estados Unidos, las de retorsión por Canadá, probablemente las que vengan por la Unión Europea, las de China y las que eventualmente pues, vendrán de otros países. Vemos así que el contexto caracterizado por el bajo crecimiento económico y el proteccionismo a nivel mundial, al momento que los 11 países restantes del TPP deciden hacer todo lo posible por rescatar el TPP en 2017, una vez que Estados Unidos se salió, pues no mejoró ese contexto, sino al contrario, se ha exacerbado. No habrá crecimiento, muy poco probablemente a nivel global, y para México pues tenemos esta perspectiva, y el proteccionismo va en aumento. Pasamos a la siguiente lámina. Hablemos ahora, esta era la lámina que me faltaba, estaba por ahí perdida. Más bien, no supe dónde había quedado. Esta es del periódico Reforma de hoy, donde aparecen las... la veo aquí un poquito más grande porque no alcanzo a ver la que está. Ok. Es el número de restricciones a la importación. Un detalle, la que mostré de la OCDE, de la OMC, no incluye las medidas que son impuestos compensatorios, medidas antidumping o impuestos compensatorios contra los subsidios. Esta que tenemos aquí, que está publicado por el Wall Street Journal y retomado por el periódico Reforma, como dije el día de hoy, sí incluye, fue elaborado por Alerta Commercial Global, y sí incluye todo lo que son medidas, remedios comerciales. En todo caso, vemos que las medidas de Estados Unidos proteccionistas van en aumento. Vemos que un poquito también, bueno, está Canadá, un poquito las de México también, por las medidas, supongo, compensatorias contra China, otras restricciones que se han implementado, en fin, pero como se puede ver también, pues es a nivel global. El resto de los países de G20, esto a la parte azul clara, pues es enorme la proporción que ha crecido las medidas restrictivas. Entonces tenemos un contexto exacerbado de proteccionismo. Entonces, pasando ahora a la próxima lámina, revisaremos cuál fue la visión estratégica de México respecto a esa decisión de participar en las negociaciones que dieron finalmente como resultado el CPTPP, justamente porque existía la amenaza de poner fin al Telecán por parte de Donald Trump, como hoy pues lo hace respecto del TEMEC, que en sí su columna vertebral pues ha sido fracturada por las medidas que se han impuesto, sobre todo las que se anunciaron hoy.
pues se redefinieron en México prioridades de política comercial en el 2017, cuando Trump decía voy a terminar con el Telecán. Entonces, ahí México apostó por una estrategia de mayor apertura y diversificación, negociando al mismo tiempo hacia los 4 puntos cardinales, con Estados Unidos al norte, con la Alianza del Pacífico y por ahí algo con Brasil, Argentina, un poquito que se sacó, hacia la Unión Europea se modernizó el tratado, que aún no se firma, que ojalá se llegue a firmar, y con Asia. Entonces, con Asia era precisamente el CPTPP. Se decidió participar en estas negociaciones porque también le daba a México leverage, le daba como una palanca, una ficha ante Estados Unidos en la renegociación, lo que se volvió la renegociación del Telecán y que terminó siendo el TEMEC. También se consideró que procurar una mayor integración con la región del Asia-Pacífico se hacía más que nunca relevante. Sabemos que esta política de diversificación pues ha venido de años atrás, pero que ha sido muy difícil concretarla en hechos. ¿Por qué? Porque la región de Asia-Pacífico es una región de gran dinamismo. Ya Roberto ha hablado de lo que representa. Lo que representaba en ese entonces, pues era el 13% aprox del PIB mundial y más de 500 millones de consumidores potenciales. Hoy con el Reino Unido, la 6ª economía a nivel mundial, que es ya parte del CPTPP, pues estas cifras ascienden a 580 millones de consumidores potenciales y al 15.6% del PIB mundial. ¿Qué se consideró además? Pues el CPTPP abriría nuevas oportunidades de proveeduría y de mercado para el sector productivo mexicano en esa pujante región de Asia-Pacífico, obteniéndose acceso a los nuevos mercados, 6 nuevos mercados con países con quienes no teníamos tratado de libre comercio. Estos son Australia, Brunei Darussalam, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, hacia donde las exportaciones de México, como mencionó y demostró en sus tablas Roberto, aunque incipientes y aunque aún con balanzas deficitarias, crecen velozmente las exportaciones. También se podría profundizar el acceso a mercado del Japón, lo cual se logró. Como mencionó también Roberto, se tarificaron cuotas agrícolas con una desgravación progresiva, por lo que todavía hay muchos beneficios por venir en el mercado japonés con el avance de la puesta en vigor del CPTPP. También se pretendía o se veía el beneficio de consolidar preferencias comerciales con socios estratégicos, en particular Canadá, Chile y Perú. Cabe señalar que el CPTPP no sustituye al acuerdo de asociación económica entre México y Japón, ni a los TLCs que México tiene establecidos con Chile y Perú, ni tampoco el acuerdo con Canadá, sino que todos estos acuerdos coexisten y, como mencionó Roberto, son los operadores los que eligen por dónde irse, tanto para la inversión como para el comercio. Por lo que si un elemento y un argumento de por qué es valiosísimo el CPTPP, además de todo el valor que se ha mencionado, es que si nos llegáramos a quedar sin el TEMEC, la relación comercial y de inversión con Canadá tendría un marco legal muy sólido, incluyendo mecanismos de solución de diferencia, no solamente a nivel general, sino también inversionista-Estado, que como mencionó también Roberto, pues da muchísima mayor seguridad a los inversionistas y eso pues ayuda a atraer la inversión. Y no menos importante, el nuevo tratado podría constituir una plataforma para el acceso a futuros miembros, dada la situación de crisis en la Organización Mundial del Comercio. Esta, de hecho, fue una visión compartida por otros países restantes ahí en el TPP, que ahora se prestaban a rescatar el valor del TPP. En particular, Japón, quien consideraba que lo que llamaron en algún momento el TPP-11, y se le dijo una vez que partió a Estados Unidos, podría convertirse en el nuevo GATT,
así mencionaba el ministro japonés, y pues en realidad esto se ha ido pues avisorando que podría concretarse poco a poco, dado el número creciente de economías que han indicado interés en adherirse al tratado. Entonces, sin duda, todos estos considerando, todas estas razones, me parece que siguen siendo vigentes en el contexto actual, por lo que no puedo más que apoyar lo dicho por Roberto en el sentido de que desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista económico como desde un punto de vista estratégico, está en el interés de México permanecer en el CPTPP. Pasamos a la próxima, ya voy a ir rápido, me quedan pocas. Aquí, grosso modo, es una lámina en donde se mencionan todo el proceso, digamos, esquemáticamente. Fue un proceso muy arduo, muy difícil. No crean que los 11 países dijeron, sí, no, claro, vamos a salvar el acuerdo y el libre comercio y mandamos una señal a Estados Unidos. Hubo obviamente la intención de reabrir el acuerdo, no solamente las disciplinas, sino sobre todo el paquete de acceso al mercado. Tuvimos un problema con Canadá porque si bien al principio tuvo cierta iniciativa, organizó la primera reunión exploratoria en Toronto, pero la llegada de Trudeau al poder ese mismo mes provocó que casi se desintegrara el grupo porque se pensó Canadá que podía negociar bilateralmente con Estados Unidos, y se acuerdan que pues tuvimos varios escenarios de traición, digamos, entre comillas, de Canadá hacia México, porque pensaba que bilateralmente podía lograr un tratado con Estados Unidos y pues nosotros nos quedábamos solos. Eso no ocurrió, pero sí hubo muchísimas dificultades en el sentido que Canadá pues nos aguardaba la fiesta cuanto podía, y Japón llegó al momento que quería expulsarlo, pero México fue clave para mantener la cohesión del grupo y salvar a Canadá. Ahora creo que nos lo agradecen. Y también en ese sentido era muy importante para México que mantener a Canadá en el CPTPP, porque eso le daba también un apoyo, una palanca para negociar en el TEMEC. El liderazgo definitivamente lo tuvo Japón, aunque también este país vacilaba en mantener sus concesiones, particularmente agrícolas, que había dado porque estaba Estados Unidos. O sea, este paquete de acceso al mercado surgió como resultado de una negociación donde estaba Estados Unidos. Entonces, Japón recibió concesiones muy importantes de Estados Unidos y por lo tanto puso sobre la mesa y el paquete concesiones agrícolas muy importantes. Pero ahora que se había ido a Estados Unidos, el lobby agrícola japonés, que es muy poderoso, pues echó el grito en el cielo y dijo, no, de ninguna manera, estas concesiones, pues yo las di porque iba a obtener algo de Estados Unidos. En fin, fue muy complicado, pero en la reunión de Hakone, por ahí que aparece en la tabla en 2017, se definen los criterios que habrían de guiar la negociación hasta el final. Y uno de esos criterios, el más importante, era que se debían mantener los compromisos de acceso a los mercados sin alteración, porque solo así se podía mantener el equilibrio del tratado y evitar su erosión, es decir, abrir la caja de Pandora, evitar abrir esa caja de Pandora. Se llegó al acuerdo también en Hakone, en esa reunión, que solamente también las disciplinas iban a permanecer sin una coma de más, sin eliminar nada. Solamente la negociación iba a consistir en suspender la aplicación de un número limitado de disposiciones relacionadas con disciplinas que hubieran sido empujadas, introducidas por Estados Unidos, con la intención de incentivar negativamente a Estados Unidos, una vez que se hubiera ido Trump, a regresar al tratado y también evitar que se volviera free rider, sobre todo en materia de propiedad intelectual, a través de la aplicación nación más favorecida que le diera, que se diera una vez puesta en vigor el CPTPP. Entonces, esto fue, digamos, los core, los criterios principales bajo los cuales se negoció el CPTPP para rescatar el TPP.
Y debo decir que nada quedó escrito sobre qué se haría con las cartas paralelas. Todas estas cartas paralelas, algunas de las cuales mencionó Roberto, aunque era implícito que si no se iba a cambiar una coma del tratado en materia de disciplinas y si se mantendría el paquete de acceso intacto, las cartas paralelas serían parte del nuevo acuerdo. No obstante, Vietnam puso esto en cuestión, provocando también otra crisis que casi hizo colapsar la negociación, pues para México, con México. La crisis fue con México porque para México pues era condición sine qua non para quedarse el tratado. Sobre todo esta carta paralela a través de la cual se establece un mecanismo de monitoreo de todas las exportaciones de Vietnam y producción de textiles que establece establece un mecanismo de monitoreo y de no cumplirlo Vietnam, lo puede llevar México a un caso de solución de diferencias y aplicarle sanciones. Esto se presentó ante el Senado. En fin, la negociación culminó en enero de 2008. Se firmaron muchas otras cartas adicionales, la mayoría negociadas bilateralmente. Canadá, por ejemplo, con su agenda progresista, quiso traer compromisos de que no se aplicara el mecanismo de solución de diferencias inversionista-Estado, lo cual logró con muchos países, no con México. Y bueno, otros países pidieron más largos plazos en materia de propiedad intelectual en particular. Entonces, el CPTPP pues se logra con un resultado exitoso y pasamos a la siguiente lámina. Entra en vigor el 30 de diciembre de 2018, después de que los primeros 6 de los 11 integrantes lo aprobaron. México fue el primer país en ratificarlo tras su aprobación por el Senado de la República el 24 de abril del 2018. Y aquí también fue una labor muy ardua, pues se enfrentó la aprobación y toda la discusión a gran oposición, nuevamente los sectores calzado y sobre todo textil. No obstante, todos los mecanismos que se negociaron bajo el TPP, que mencionó, y reglas de origen, etcétera, que mencionó Roberto. Pero a pesar de ello, y tras una larga discusión en tribuna, la aprobación se dio con 73 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones. Debo decir que en ese momento la oposición pues era el Partido Morena, y justo antes del periodo de transición, esto ocurrió justo antes del periodo de transición y cambio del Congreso mexicano en 2018. A México le siguió en la aprobación Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá y Australia, con lo cual se lograron los 6 miembros o más del 50% del PIB. El CPTPP quedó así establecido como un acuerdo jurídicamente distinto al TPP, conformado únicamente por 7 artículos. Es decir, el CPTPP, si ustedes lo buscan en la web, van a ver un tratado de 7 artículos. Estos aparecen indicados en la lámina. El primer artículo establece que el CPTPP incorpora el contenido del TPP, tal cual como les mencioné y como lo describió Roberto, todas las disciplinas y todo el acceso a los mercados por referencia. En esas discusiones se estuvieron debatiendo cómo le hacemos, cómo nos traemos el TPP, y se tomó como base la experiencia del GATT. Cuando se creó la OMC, lo que se hizo fue traer el GATT 47 por referencia y trasladarlo al hacerlo el nuevo GATT, que se llamaría el GATT 94. Entonces, no se hizo copy-paste de todo, simplemente se añadió por referencia. Y así se hizo con el CPTPP, se añadió por referencia todo el contenido del TPP, el cual, como mencionó también Roberto, consiste en 30 capítulos que no sufrieron cambio alguno, con excepción, obviamente, de la lista de 22 disposiciones que quedarían suspendidas y que, como les comenté, esto fue también parte de una negociación
muy ardua. Esto quedó dispuesto en el artículo 2. Luego el artículo 3 dispone que la entrada en vigor ocurriría cuando al menos 6 países, o por lo menos el 50% de los signatarios, notificaran por escrito su ratificación, su aprobación. No se pide más, como el TPP pedía o requería, que estos países nuevos adherentes, que los países que aprobaran representaran un porcentaje total del PIB, total del bloque. Se requería en el TPP que representaran el 80%, en el CPTPP no se pidió eso. Se pidió nada más 6 países o 50% de los signatarios. Luego también quedó una cláusula sobre adhesiones que se cambió respecto de la del TPP. El TPP exigía que los nuevos adherentes pertenecieran al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, es decir, APEC. ¿Por qué? Porque se pretendía que a través del CPTPP se contribuyera al proceso de integración en Asia-Pacífico. Con el CPTPP, esto se deja de lado y se crea una nueva cláusula que permite a cualquier estado o territorio aduanero independiente, sea cual sea la región, que pueda acceder al nuevo acuerdo, en términos obviamente y condiciones a ser negociados por las partes. Vamos a pasar a la primera, a la siguiente lámina. Entonces, esto ya lo mencionó Roberto, ya describió cuáles son los capítulos. Aquí simplemente los acomodé de manera diferente. Pero el punto es reafirmar o apoyar lo que dijo Roberto también, es que rápidamente el nuevo acuerdo se convirtió en el modelo que guiaría las negociaciones comerciales internacionales y no solamente inspiró al TEMEC, sino también al CETA, el acuerdo que se negoció entre Canadá y la Unión Europea, además del Telecuen. Pasamos a la próxima, que ya es prácticamente la última, y para dar seguimiento a esto de la adhesión y revisar un poco de la evolución del tratado, del CPTPP, y como menciono aquí en este título, pues es un acuerdo que está en expansión y que está actualizándose, y es porque, nuevamente, comentar que el tratado quedó abierto a cualquier economía que acepte sus principios y que esté dispuesto a cumplir sus altos estándares. Y entonces, pues hay una cola de países ahí que están pidiendo su entrada. Quienes lo han hecho oficialmente son China, Taiwán, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Indonesia y Ucrania. Solo que, obviamente, pues Taiwán, China y Ucrania, sobre todo China, viene a politizar el proceso y eso ha creado cierta dificultad. Se decidió en la última comisión de noviembre del año pasado en Vancouver que se logró un consenso en el sentido de escoger un miembro, un país que está tocando a la puerta, que no vaya a politizar el proceso. Por eso se escogió a Costa Rica, no solo por eso, sino que Costa Rica ya es un miembro de la OCDE y pues ya cumple prácticamente con los estándares. Otras economías que en algún momento han mostrado interés son Filipinas, Tailandia, Corea, Japón. Desde que me tocó esta negociación, hablando con los japoneses, dijeron over my dead body que entre Corea, pues por razones políticas. No lo ha hecho oficialmente Corea, pero creo que en algún momento pues, a lo mejor manifestará interés. En todo caso, China obviamente tendrá grandes dificultades, no solo por el nivel de politización que originaría su eventual proceso de adhesión, sino también porque está lejos de alcanzar los estándares que exige el CPTPP en áreas como propiedad intelectual, empresas propiedad del Estado, derechos laborales, a medio ambiente, flujo de datos, etcétera, por lo que su proceso se encuentra indefinido en el tiempo y podría llevar el eventual proceso,
una revisión muy ardua. Imagínense, para entrar a la OMC en 2001 se tardó más de 10 años. Entonces, pues más o menos eso es lo que creo. Ni así podría alcanzar los estándares. La OMC tiene estándares muchísimo más bajos. Y finalmente, comentarles que actualmente se está llevando a cabo la primera evaluación del funcionamiento del tratado. Se pretende medir no solo el nivel de comercio e inversión, el incremento comercio intrarregional de manera cuantitativa, sino también cómo ha funcionado el tratado de manera cualitativa, es decir, la eficacia de los trabajos de los comités, la necesidad de nuevos órganos e incluso la posibilidad y necesidad de introducir nuevos capítulos, nuevas reglas. Entonces, lo que se pretende, según los términos de referencia correspondientes, es que se mantenga la relevancia del tratado y asegurar que siga siendo el estándar de oro, como le han venido llamando los propios miembros, para los acuerdos comerciales. Y también lo que pretenden los miembros es dar un mensaje al mundo de que el CPTPP es un tratado vivo que se mejorará, y en este sentido, como mencioné, algunos miembros han planteado incluso la posibilidad de que se creen, fusionen o eliminen capítulos. Entonces, en conclusión, me parece que es obvio que el CPTPP sigue constituyendo una opción muy valiosa, más que nunca, ante el panorama de proteccionismo y aislacionismo comercial que vemos por parte de Estados Unidos, y también, sobre todo, la situación de parálisis en la que se encuentra la OMC, que carece ya de un mecanismo de solución de diferencias de facto. Y seguramente Estados Unidos seguirá siendo principal socio comercial de México. Sin embargo, me parece también que coincidimos en que es imperante fortalecer el multilateralismo tanto en comercio como en otras áreas para apuntalar ese nuevo orden global que se está definiendo y procurar al máximo la diversificación. En este sentido, de ninguna manera se debe retirar a México del tratado. Considerar también que en buena parte muchas de las importaciones procedentes del bloque son insumos para la producción y que más beneficios del tratado están aún por venir. Concluyo aquí y agradezco por su atención. Muchísimas gracias, Cristina. Realmente, junto con la presentación que nos hizo Roberto también, creo que muy complementarias. Y pues sí, la importancia del CPTPP es indiscutible, y más ahora, dadas las circunstancias. Creo que cuando tenemos que hablar de diversificación, pues esta opción del CPTPP pues es innegable, y ahí está, ¿verdad? Y bueno, qué gusto que podamos hablar de estas cuestiones. Y bueno, nada más lo menciono también porque hay varias ideas que se han soltado en medios. Por ejemplo, una es esta idea de salirnos del CPTPP, lo cual es completamente equivocada. Y la otra, sí, es formar una unión aduanera con Estados Unidos, lo cual me parecería a mí terrible. También, perdón, mi punto de vista, sí, porque en ese caso vamos a renunciar a nuestra política exterior y todo nos lo va a dictar Washington. ¿Sí? Y Washington está cerrando al mundo y, en fin, yo creo que esa es una discusión digna de tenerse quizás en alguna otra ocasión, pero creo que vale la pena decirlo, y yo lo menciono. Es una idea demasiado arriesgada. Creo que lo que tenemos que hacer es ver la manera de aprovechar mucho mejor el CPTPP y aprovechar mucho mejor también el acuerdo que tenemos con la Unión Europea. Sí, que creo que hay algunos temas ahí todavía pendientes para podernos mover al 2.0.
En fin, pero ya le estoy quitando el tiempo aquí a mi querido amigo, el doctor Laborde. Por favor, Adolfo, adelante. Querido amigo, querido Gerardo, muchas gracias, te adelantaste, me robaste la nota, mano. Voy a hablar de eso. No, adelante. No, qué bueno que comentas esto, Gerardo, porque en mis comentarios preparé un texto que quiero leer con ustedes sobre, intuí, conociendo a mi querida amiga Cristina y al embajador Roberto, intuí por dónde iba la presentación y mi objetivo es complementar sus comentarios con un texto que preparé un poco para analizar el CPTPP México, las amenazas, esta idea loca de generar la unión aduanera, que no es una unión aduanera, que ya lo voy a hablar ahora, y sobre todo otros elementos que están ahí y que no hemos visto y que probablemente puedan ser fundamentales en este proceso de negociación con Estados Unidos, si es que se da. Entonces, si me permiten complementar las extraordinarias exposiciones de Cristina, de la doctora Cristina y del embajador Roberto, voy a proceder a leer un texto muy breve, no me quiero colgar mucho porque quiero dar pauta a la discusión, a las preguntas, que seguramente habrá muchas, sobre lo que está sucediendo y sobre todo un día tan importante como el día de hoy, en donde se nos está estableciendo un 25% al sector automotriz, que también sería cosa de discutir. Mi texto se denomina México y el CPTPP entre el riesgo y la oportunidad. México enfrenta una situación crítica en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, especialmente en el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, CPTPP. El regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y el posible anuncio de nuevas barreras arancelarias a partir del 2 de abril del 2025, aunada con lo que acabo de comentar, pues esto lo pone aún más difícil y pone al país entre la espada y la pared. Mientras la incertidumbre comercial se intensifica, los compromisos adquiridos en el acuerdo como el CPTPP y el TEMEC evidencian que urgen una necesidad de una política comercial activa para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas que contribuyen al motor del empleo y la producción en México. El capítulo 24 del CPTPP, dedicado a las pymes, establece obligaciones claras para los países miembros, entre ellas la creación de sitios web públicos que brinden información accesible sobre el acuerdo, enlaces y agencias gubernamentales, y normativas sobre el comercio, inversión y aduanas. También contempla la formación de un comité de pymes encargado de desarrollar programas de capacitación, intercambiar mejores prácticas y organizar seminarios que faciliten su integración en cadenas globales de valor. Este marco representa una oportunidad invaluable para que las pymes mexicanas compitan internacionalmente. Sin embargo, la falta de acciones concretas pone en riesgo su implementación. El cambio de administración que se llevó a cabo recientemente en la Secretaría de Economía, bueno, ya ni tan reciente, hace algunos meses, ha debilitado la estructura institucional encargada de apoyar a las pymes. La desaparición de las bases de datos gubernamentales y plataformas de inteligencia comercial ha creado un vacío preocupante para estas empresas. Las pymes, que dependen de estas herramientas para identificar oportunidades de exportación y cumplir los requisitos normativos de tratados internacionales, ahora carecen del respaldo necesario. Este retroceso no solo afecta al CPTPP, sino también al TEMEC. Este tratado, fundamental para el comercio entre Estados Unidos y Canadá, establece parámetros similares para apoyar a las pymes. Sin embargo, la falta de políticas públicas enfocadas a la capacitación, financiamiento y promoción de las pequeñas y medianas empresas limita su capacidad para competir en el mercado norteamericano. Esto independientemente de lo que se anunció recientemente en el contexto del Plan México. En el caso de la Cooperación Económica México-Japón, es otro ejemplo preocupante. La Oficina de Representación Comercial en Tokio, encargada de facilitar la implementación del tratado, cerró sus operaciones en el 2023. Esta decisión dejó a muchas pymes mexicanas sin una plataforma clave para acceder al mercado japonés, uno de los más sofisticados y exigentes del mundo. La pérdida de este espacio estratégico refleja la falta de continuidad y visión en la política comercial mexicana. Esto aunado a que México y Japón establecen dos vías de comercio, una que es el CPTPP y otra es la Cooperación Económica. La coyuntura internacional exige una respuesta urgente y coordinada del gobierno mexicano.
Más allá de los discursos, declaraciones, es necesario tomar una política comercial activa que acompañe y fortalezca a nuestro sector empresarial y exportador, garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos en tratados internacionales como el CPTPP, el TEMEC y el Acuerdo Económica. Acciones concretas como la reconstrucción de las bases de datos robustas, la implementación de plataformas de apoyo empresarial y la reactivación de programas de promoción permitirá que nuestro sector exportador compita en igualdad de condiciones con sus contrapartes globales. Al hacerlo, se impulsará no solamente el sector exportador del que he hablado, sino también la economía nacional en su conjunto. En este contexto, me gustaría traer a colación dos eventos que tuvimos recientemente en el CIDE. Uno abordó el marco legal de la inversión extranjera directa, IED, y la otra, los corredores del bienestar, ambas impartidas por funcionarios de la Secretaría de Economía. Estas ponencias desmitificaron en gran medida la información sobre la inversión extranjera directa, particularmente en lo que respecta al registro de los montos reales que México recibe por este concepto a través del llamado Registro Nacional de Inversión, RNI. El mecanismo oficial que va más allá de los grandes anuncios de inversión que muchas veces no se materializan. Este tema cobra relevancia ante recientes contextos, ante recientes comentarios de expertos en el comercio exterior, especialmente en el contexto del TEMEC. La propuesta es clara: establecer un arancel externo común en Norteamérica con el objetivo de desviar el comercio, proteger la inversión y fortalecer la economía regional mediante el proteccionismo arancelario y, en consecuencia, la atracción de inversión extranjera directa. Sin embargo, esto va en contra de la lógica del tratado comercial vigente entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que en la región solo se cuenta con un tratado de libre comercio, pero no así un esquema de integración económica más profundo, como es el caso de la Unión Aduanera o un mercado común. Si esta idea prospera, ya sea como concesión de México en las negociaciones bilaterales por la imposición arancelaria del señor Trump, hoy suspendidas quizá temporalmente o no, o como una exigencia para eliminar esas amenazas en vísperas de la revisión del TEMEC en el 26, si es que esto no se desmorona antes, las concesiones serían significativas. México perdería, como lo dice bien mi querido amigo Gerardo Traluceros, autonomía en su legislación comercial y se vería obligado a ajustar su red de tratados de libre comercio, 14 acuerdos con 52 países, incluyendo, por supuesto, nuestro tema de hoy, el CPTPP y el Acuerdo de Asociación Económica, para alinearse a una supuesta unión aduanera en términos estrictos de integración económica, lo que sería un esquema híbrido o de última generación, no sé cómo se le vaya a llamar. Es posible que se cree un mecanismo híbrido, como lo acabo de comentar, con libre circulación de bienes y servicios y un arancel externo común, pero sin la movilidad de personas. Esto sometería a México a una realidad ajena a sus intereses, pues al proteger los sectores estratégicos de Norteamérica, el país perdería la capacidad de importar insumos, como ya lo han comentado aquí, esenciales para su aparato productivo y de industrialización. No hay que olvidar que el sector manufacturero mexicano depende en gran medida de materias primas, insumos, bienes de capital, maquinaria y de equipo proveniente de Asia. Muchos de estos países son parte del CPTPP y algunos otros de China. Además, si la propuesta avanza, México estaría en un esquema de trazabilidad de inversiones en Norteamérica, lo que implica un monitoreo exhaustivo de los flujos de inversión extranjera directa, similar a la que ya aplica Estados Unidos. Esto podría restringir la entrada de capital extranjero, afectando sectores claves para la economía del país, tal es el caso de la industria automotriz, de la cual hoy recibió un gran golpe, donde Japón y Alemania juegan un papel central. De acuerdo a la Secretaría de Economía, en el 2024, Japón fue el segundo mayor inversionista en México en el año que estoy comentando, con 4.300 millones de dólares, mientras que Alemania ocupó el tercer lugar con 3.800 millones de dólares. Para finalizar, ante este panorama, México enfrenta un dilema crucial: ceder soberanía comercial en áreas de proteccionismo regional o preservar su margen de autonomía en materia de política comercial. La pregunta es si el país tendrá la capacidad de sostener una postura independiente o si terminará ajustándose a los dictados de la nueva realidad económica de Norteamérica y en donde el CPTPP tendrá un papel fundamental o crucial. Dejo aquí mis comentarios, estimado Gerardo, eran muy puntuales y doy paso a que ustedes indiquen cuál es el proceder en el siguiente tema de esta charla. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, estimado Adolfo, por tus contribuciones. Y bueno, creo que siempre vale la pena aportar nuevas ideas, ¿no? Que puedan apoyar, ¿no? Cómo se puede dar un mejor aprovechamiento. Lo de las pymes es un tema de siempre, ¿sí? No hemos todavía logrado cabalmente incorporarlas y creo que es un tema muy importante, ¿no? Y luego, bueno, quisiera pedirle a los panelistas que checaran las preguntas que están en el chat, ¿sí? Si les parece, las podemos ir abordando, si están ustedes de acuerdo, si las logran ver, si no, yo las puedo leer. Permítame un segundito, porque, a ver, aquí estamos. Ya respondí una por ahí, o traté de responder una Sí, por ahí. a ver, ¿por qué no nos la haces, por qué no nos la compartes? Me voy primero a la Sí, a la primera que me hicieron. sí, por favor. La pregunta es: nuestro déficit con Vietnam es enorme. ¿Qué recomendaría para que México aproveche un mercado tan dinámico y en crecimiento como el vietnamita? Es una pregunta sencilla en su formulación, difícil en la manera de contestarlo. Yo la primera parte, empezaría por referirme a la primera parte. Tenemos un enorme déficit comercial con Vietnam. Bueno, son 15,000 millones de dólares aproximadamente, si recuerdo bien, si la memoria no me falla, lo que nos exporta Vietnam. México debe de exportar algo por el orden de 400, 500 millones de dólares, o sea, tendríamos un déficit de 14,500. No nos debe de asustar eso, me parece. No nos deben de asustar los déficits, porque si no es caer en el juego de Trump. Nosotros tenemos un superávit comercial con Estados Unidos del orden de los 170,000 millones de dólares, o sea, más de 10 veces el déficit que tenemos con Vietnam. Y no hay que, me parece que no hay que medir las cosas así. El déficit con Vietnam debe de estar ofreciendo, habrá que ver la composición de las importaciones provenientes de Vietnam, pero es un poco a lo que se refería Cristina. Nosotros utilizamos buena parte de nuestro comercio para importar insumos a México que posteriormente transformamos, procesamos, agregamos valor y exportamos a Estados Unidos. O sea, el déficit con Vietnam se traduce en un superávit con Estados Unidos. Entonces, no debemos de caer solo en la lógica de ver estas cuestiones de manera individual, y me parece que esto se va a reproducir en mayor o menor medida con las demás economías de APEC. Ahora, pues el mundo está por cambiar, o el mundo ya nos está cambiando, y ahora es cuando se va a ver si efectivamente podemos ser un poco más serios en desplegar esfuerzos de promoción, no más serios, sino un poco más dedicados, si me permiten, en términos de asignación de recursos a los esfuerzos de promoción para efectos de buscar las oportunidades del mercado que otros países sí estarían atendiendo en mercados como Vietnam o como Malasia. Habrá que ver qué es lo que estamos exportando a otros países, qué es lo que podemos orientar en nuestras exportaciones hacia esos mercados. Si ya estamos llegando a Australia, pues es no quiero decir un brinquito, pero pues ya estamos cruzando una buena parte del Pacífico. Habrá que ver si esa oferta exportable que estamos enviando a Australia, por ejemplo, es factible que llegue a Taiwán. Lo mismo Japón, mucha de esa oferta es agropecuaria. Hay que hacer estudios de mercado, hay que revisar cómo están los flujos de exportaciones de México a Vietnam, y pues es una tarea que, en tanto no volvamos a tener una agencia de promoción de las exportaciones, pues va a recaer en lo que nos puedan ayudar nuestras representaciones diplomáticas en cada uno de estos mercados, pero en buena medida va a caer también en los productores y exportadores mexicanos, que posiblemente al tener que enfrentar aranceles ahora en Estados Unidos, pues van a tener mayores incentivos para buscar estas oportunidades. Muy bien. Yo quisiera aprovechar para mencionar que, además de aprovechar el CPTPP y aprovechar el acuerdo con la Unión Europea, tenemos que aprovechar América Latina. ¿Sí? Creo que hemos dejado un poquito de lado la Alianza del Pacífico. Yo creo que es momento de retomarlo. Acordémonos que nos falta ProMéxico. Y eso hace mucho más pesada la labor de promoción para las embajadas.
¿sí?, que tienen ellas que tomar en sus manos la parte de promoción, no solamente de la parte comercial y de inversión, sino también la parte turística, ¿sí? Entonces, es un poquito jugar con un hándicap, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, es la circunstancia actual que tenemos y así tenemos que jugar nosotros, ¿sí? Hay una pregunta, hay dos cuestiones. Una, veo que el embajador Fernando Mateo levantó su manita, ¿sí? No sé si se le pueda permitir la palabra. Yo le doy, yo aprobaría que sí pudiera hablar el embajador de Mateo. Claro. La otra es que también se nos pregunta, bueno, más bien le preguntan a ustedes, ¿sí?, ¿cómo puede el CPTPP evitar el transshipment, ¿sí?, de China, ¿sí?, hacia otros países? Si hay reglas, yo entiendo, están las reglas de origen, están las reglas de procedimientos aduaneros, pero más específicamente, pues, para tranquilizar, sobre todo, por ejemplo, a una de las cámaras que están tan preocupadas, ¿verdad?, con este transshipment. Los mismos Estados Unidos están preocupadísimos por el transshipment que pudiera haber de países asiáticos hacia Estados Unidos, que es el argumento que decía un personaje que ya no menciono su nombre, pero que decía que por eso debíamos nosotros renunciar al CPTPP, lo cual me parece una barbaridad. Mejor tratamos de atender exactamente, ¿sí?, la preocupación que tiene, ¿verdad?, y no renunciar a todo el CPTPP, porque vemos que es un mercado de 500 millones de personas, según nos pasaron las cifras hace un momentito, ¿sí? 580 mil. 580, bueno, entonces imagina, y creciendo, ¿verdad? Entonces, pues es la gallina de los huevos de oro, ¿no? Tenemos que aprovecharla, ¿ok? Bueno, entonces creo que Fernando, ya tienes abierto el micrófono. No lo sé. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Bravo. Perdón, yo no sabía cuál eran las reglas del juego, levanté la manita. No, miren, agradezco mucho a los tres oradores, a ti, Gerardo. Hay muchísimas cosas de que hablar, particularmente lo que acabas de mencionar, que estamos en un momento en que todas las reglas están cambiando, estamos en una situación una situación totalmente nueva, pero hay cosas que son importantes. La primera es que las exportaciones siguen siendo el motor de la economía mexicana. En segundo lugar, que el juzgar por déficit comerciales, como ya lo mencionó Roberto, lo mencionaron varios, es el hacer lo mismo que Trump. Económicamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, y sobre todo si tenemos un déficit con Vietnam de 15 mil millones, lo dijo bien Roberto, no tiene la más mínima importancia. Y si ya estamos hablando de problemas de déficit comercial con un acuerdo comercial, y si luego resulta que estamos hablando fundamentalmente del déficit comercial de un sector específico, un sector que ha estado protegido desde que yo me acuerdo, y las canas que tengo no son pintadas, y bueno, ya no entraré en esto porque además no creo que sea el momento. Pero la situación que Trump nos está planteando es algo que se tiene que lidiar de dos maneras. Una, diversificación de mercados. Segundo, recordar que no se va a acabar, esto creo que lo mencionó Adolfo, pero que no se va a acabar la relación comercial con los Estados Unidos. Vamos a seguir exportando muchísimo a los Estados Unidos, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es, por un lado, ProMéxico, la oficina en Tokio, y además una serie de factores, de políticas
internas fundamentales. Desde luego, la parte de la energía. Desde luego, el Estado del Derecho. Desde luego, el facilitar la inversión en productores de exportaciones, no hacerles la vida más complicada. Y desde luego, la parte fundamental es la de los insumos. Los insumos que ya ha sido mencionado aquí, que es el permitir que puedan llegar insumos de todas partes del mundo para hacerles la vida más fácil a las empresas. Y esto tiene mucho que ver con lo de la propuesta que se ha hecho sobre una unión aduanera. En este sentido, Estados Unidos está en una etapa muy superior ya en su esquema productivo de muchos de los insumos que necesita México. Y no nos lo va a proporcionar esos insumos que nosotros requerimos. Pero el señor Trump, que además cambia su política comercial, la cambia por la mañana, mediodía y por la noche, y estaríamos sujetos, como bien se ha mencionado, además de que, pues, evidentemente, estaríamos necesitando tener una política común en derechos antidumping, derechos compensatorios, lo cual ya complica mucho las cosas, pero particularmente habría una pérdida en la transparencia, una pérdida en la predictibilidad del sector productivo mexicano. Y esto sí complicaría mucho tener una unión aduanera. Entonces, creo que la propuesta de terminar con un acuerdo comercial que vamos a necesitar ahora mucho más que antes, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, no tiene ningún sentido. Y pues esperemos que el gobierno mexicano no tome muy seriamente los intentos que tienen algunos sectores que, insisto, y además que son sectores que, bueno, ya dije que no iba a entrar en esto, no lo voy a entrar. Así que disculpen todos por haber tomado primero la palabra y luego haberme extendido tanto. No hay disculpa, mi querido Fernando. Yo solo opino que abra su cámara porque no pudimos constatar eso de las canas. No sé cómo abrirlo. Ay, mira, ya estás adentro, mi querido Fernando. No sé cómo abrirla. Ya te vemos aquí, ya te pasamos adentro. Ya. No, yo no me veo. Bueno, yo te decía, aquí te vemos. Pero Oye, no vemos Gerardo, sí, quisiera apoyar a todo lo que ha dicho Fernando. Fernando fue mi jefe durante más de 10 años y nunca pude contradecirlo. No, pero sobre todo esto de que sería absurdo pretender sacar a México del CPTPP. Tarde o temprano, pues estaríamos como China cuando se salió de lo que era la Organización Internacional de Comercio, del GATT, y luego quiso regresar y le costó, pues, no sabemos si el triple, pero cada vez costaría muchísimo más regresar. Y bueno, no es momento de salirnos de los tratados, es momento de firmar el tratado con la Unión Europea, de ponerlo en vigor lo antes posible, de negociar, y en eso sé que Fernando también coincide, de negociar un tratado con Corea que desde 2017, cuando me tocó regresar a México a la Secretaría de Economía, mi misión principal era negociar con los coreanos. Para eso fui requerida. Roberto Zapata recordará cuando se fue de embajadora a Ginebra. Yo regresé a México unos meses después y digamos, el cometido era
empezar la negociación o retomar la negociación o volver a intentarlo, y por alguna razón, sobre todo por cuestiones políticas en Corea, pero también la resistencia de sectores muy protegidos en México, esto no ha fructificado, y debo decir que Corea es un mercado enorme que beneficiaría muchísimo al sector agrícola, y no solamente eso. Sí competimos en varios sectores, pero puede ser tan complementario y puede traer tanta transferencia de conocimiento, de tecnología, inversión, que de verdad creo que estamos subestimando el valor que tendría negociar un tratado con Corea. Todo para decir que la diversificación en este momento pues sería más que nunca vital, ¿no? Prioritario. Sí, muy de acuerdo. Y por cierto, hemos iniciado negociaciones con Corea 3 veces. Sí, 3 veces, ¿no? Y realmente, con todo debido respeto, es un absurdo que no tengamos un acuerdo con Corea. Sí, porque en gran medida Corea es un país muy similar a Japón. Tenemos un acuerdo con Japón, ya tenemos la experiencia de haber negociado con Japón, podemos nosotros acomodar las sensibilidades de los sectores sensibles, ¿sí? con Corea, pero desgraciadamente no ha habido la voluntad política, la decisión pues de llevar a cabo el acuerdo. Yo no sé si, mire, ya son las 8:42, ya es un poquito tarde. Una opinión por ahí, Gerardo, rápidamente. Sí, por favor, sí, adelante. Sí, no, yo les quería pedir una última opinión. Sí, yo un poco coincidiendo con lo que han comentado el doctor Laborde, la doctora Hernández, el embajador de Mateo, es momento de diversificar, efectivamente, no es momento de salirnos de acuerdos. Esto de salirnos de acuerdos hay que dejárselo a Trump, hay que dejárselo a Venezuela y hay que dejárselo a los brasileños. México, después del enorme capital político, los recursos humanos, etcétera, que ha invertido en las últimas 2 décadas en tejer la red de tratados que ha tejido para que algún día se puedan ofrecer, pues ahí está, y ya llegó ese día. Es ahora. Los tiempos se vienen muy turbulentos como para andarnos cerrando nosotros solitos nuevos mercados si no sabemos qué va a pasar con nuestro mercado principal. Primero. Segundo, una opinión que va a ser un sacrilegio para muchos. Estados Unidos va a subir sus aranceles, va a cerrarse como economía, pero va a buscar abaratar sus costos internamente a través de desregulación, a través de reducción de costos en gobierno, a través de reducción de impuestos, en una agenda, por lo que dice la administración Trump, muy ambiciosa. ¿Nosotros qué estamos haciendo para abaratar el costo país? Si vamos a seguir exportando a Estados Unidos, aún con arancel, necesitamos poder diluir ese costo que va a representar el arancel de nuestra exportación. Y la manera de hacerlo, me parece, sí es con tratados de libre comercio, pero a lo mejor una manera mucho más directa, mucho más sencilla, y un poco en un sentido tal vez alterno a esta idea de la unión aduanera, pues vamos a bajar aranceles al mundo, vamos a bajar aranceles sobre la base de nación más favorecida a todo mundo, parejo, a lo mejor haciendo algunos estudios de impacto para ver en qué sectores no, pero es la manera más directa, más sencilla, está en manos completamente de la autoridad, no necesitas autorización del Congreso, necesitas consultas extensas en todo caso con el sector privado, pero baja aranceles para que puedas de alguna manera enfrentar las barreras, los niveles arancelarios que Estados Unidos te va a imponer en una serie de productos, si no es que en todo. Y de esa manera empiezas a generar mejores condiciones de competitividad a través de medidas en la frontera que no estás pudiendo generar tampoco internamente para dotar de competitividad a la economía mexicana. Yo sé que eso puede ser un sacrilegio para muchos, pero pues ahí lanzo la piedra, ¿no? Sí, bueno, muy bien. Perdón, Gerardo, sería interesante saber qué piensa Adolfo de esto. Sí, por favor. El plan, a partir del plan. Yo tengo una visión alternativa, diferente. Creo que el hecho de dejar que entren todos los productos a México, estaríamos perdiendo una oportunidad magnífica de entrar en un proceso de reindustrialización, un proceso más allá de lo que se planteó en el Plan México, un nacionalismo económico que nos ayude a establecer una política comercial autónoma. Porque si bien es cierto, esta red de tratados de libre comercio
la conexión de las grandes cadenas globales, pues están pensadas para el mercado de América del Norte. Entonces, si nosotros seguimos bajo la lógica de seguir comerciando, importando para exportar, pues eso de ninguna manera va a generar una política industrial nueva. Entonces, creo que sí, estoy de acuerdo en el libre comercio, pero también tenemos que desarrollar sectores estratégicos para impulsar cierta competitividad. Si nos seguimos abriendo, pues vamos a seguir como en los últimos 30 años, apostando al mercado de América del Norte y sin saber si hay alguna garantía política para poder generar un proceso de integración real de largo plazo con nuestros socios de Estados Unidos. Entonces, puede ser una buena opción, una buena fórmula, pero estamos en un momento idóneo para replantear nuestra política comercial y establecer esos lineamientos que me parece pueden ser muy importantes para que nuestro país emprenda otra estrategia y estructura económica alejada al TEMEC, porque el TEMEC lo que hace, y eso también es otro sacrilegio, es establecer una plataforma de exportación a ese mercado en donde los bienes que se consumen y que se exportan, pues muchos de ellos se hacen a través del comercio intrafirmas, y eso de verdad deja muy poco a México. Y si hablamos del valor agregado y del insumo de los contenidos nacionales, pues esto no llega ni al 15%. Entonces, ¿quién se está llevando realmente el negocio o la circulación de este dinero? Pues la gente que realmente nos está vendiendo sus insumos. Entonces creo que debemos de discutir más esto, que debemos de saber qué es lo que quiere nuestro gobierno, y también un poco establecer un nuevo papel al emprendimiento mexicano, al sector empresarial mexicano, para cambiar las reglas del juego, porque si no, de lo contrario, pues estaremos teniendo insumos del 15%, importando un montón de cosas y ser una plataforma para una red de tratados de libre comercio, especialmente para América del Norte, sin tener una industria nacional o un desarrollo nacional. Esa es mi opinión y creo que podemos hacerlo. El Plan México podría ser la plataforma, no es lo único, pero el Plan México, la mala noticia es que está pensada en el TEMEC y eso pues parece ser que ya no va a existir. Muchas gracias. Gracias Adolfo. Creo que Fernando quiere hacer muy rápidamente, pequeña interpelación. Dos cosas sobre lo que dice Adolfo. La primera cosa, el valor agregado mexicano, el valor agregado en México es no del 15%, es del 56%. Eso se puede ver en la OCDE. Segundo elemento, el hacer lo que tú dices que hay que hacer, yo estoy de acuerdo que hay que hacer, es el traerse una mayor parte de las cadenas, de los eslabones de las cadenas de valor. Pero esto no necesariamente lo tienes que hacer bajo una barrera proteccionista, porque estás en un mundo donde la tecnología está desarrollándose rapidísimamente y nos ha dejado ya atrás por estar siguiendo este tipo de políticas. Entonces, no son los aranceles o las barreras no arancelarias los que te van a salvar, sino otro tipo de estímulos para poder industrializar. Esto, desde luego, nos podría llevar a un seminario de varios días. Sí, bueno, y yo simplemente mencionaría en ese sentido que la historia nos muestra que sin presión competitiva, nuestra industria, ¿sí?, se pone a dormir. ¿Sí? Eso es lo que nos pasó, ¿sí?, hasta antes de la apertura de los años 80. O sea, desarrollamos una industria ineficiente. Tenemos nosotros que mantener la apertura. No podemos hacer, sí tenemos que diversificar, definitivamente, tenemos que buscar otros mercados. Maravilloso, muy importante que tengamos toda esta diversificación. Qué bueno que desarrollamos toda esta apertura, toda esta diversificación. Qué bueno que negociamos con Japón, qué bueno que negociamos con América Latina. Una vez que negociamos el Telecan, y aquí Fernando se va a acordar, bueno, todos los que están aquí se van a acordar, ¿sí?, hubo una exigencia muy grande de parte de los latinoamericanos, ¿sí?, de que también negociáramos con ellos. Es más, Brasil nos pedía que extendiéramos las preferencias que le habíamos dado a Estados Unidos de gratis al resto de América Latina y no aceptamos hacerlos. Negociamos con el resto de América Latina, no tratados completos, pero sí tenemos la Alianza del Pacífico, que tenemos que aprovecharla
de manera mucho más cabal. Yo no creo que la apertura vaya a terminar. Yo creo que el mundo tiene que seguir sin Estados Unidos, porque yo creo que esto es un chipote. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, espero que sea realmente un chipote y que el mundo pueda continuar, ¿sí?, sin los Estados Unidos, porque no nos queda de otra. Ahora, hay una pregunta muy interesante que hace Andrés Rosenthal, ¿sí? Y él lo que nos dice es que el gobierno Trump ha notificado al de México que debe salirse del CPTPP como medida relacionada con la permanencia del TEMEC. Yo no había visto esa notificación. Ahora, viniendo de Andrés, yo le daría la mayor seriedad, pero realmente yo no tengo conocimiento de esa notificación. Me parecería muy grave, sumamente grave, ¿sí?, que así existiera, ¿sí? O sea, que Estados Unidos nos cerrara las puertas, ¿sí?, realmente de poder nosotros diversificar nuestro comercio con otros países. Eso me parecería terrible, ¿sí? Hay otra pregunta aquí de José Luis León Manríquez, que es un gran experto en Corea, también en el noreste asiático, ¿verdad? Igualmente habla de las presiones que podría recibir México para salirse del CPTPP. Bueno, buena parte de lo que motiva este webinar es precisamente insistir en lo equivocado que sería en este momento, ¿sí? Precisamente ante una necesidad de diversificación, ¿verdad?, de salirnos del CPTPP, porque si nosotros nos salimos del CPTPP nos van también a pedir que nos salgamos también del acuerdo con la Unión Europea, que cerremos todos los acuerdos y que pasemos a formar parte de la Unión Americana, ¿sí? Seríamos el estado 50 y tantos, 52, ¿sí?, después de Canadá. Sí. No, ¿sí? Pero no nos quieren, Gerardo, quieren a los canadienses. No, seríamos como Puerto Rico, si bien nos va, seríamos como Puerto Rico, con todo cariño para la isla querida, ¿sí? Y sería un gravísimo error. Por supuesto. Bueno, aquí yo estoy completamente de acuerdo con mis colegas, sería un error fatal. Necesitamos pelear por mantener nuestra diversificación hoy más que nunca, ¿sí? Okay. Qué bueno que tenemos todos esos tratados, qué bueno que los hicimos, y hay que resistir las presiones de Estados Unidos, ¿sí? Y creo que ha sido muy relevante que Comexi tenga esta iniciativa, porque precisamente creo que se debe de sensibilizar respecto de los beneficios del CPTPP, porque no es cualquier TLC. O sea, tenemos una red muy grande de acuerdos de libre comercio, pero esto es único. O sea, es un acuerdo multilateral, sí, que el más avanzado después del TEMEC, si nos quedamos sin el TEMEC... En términos de disciplina, sí, totalmente de acuerdo, sí. Y en términos de importancia económica, tan importante como es la Unión Europea. Sí, y además súmale también el acuerdo que tenemos con EFTA, ¿sí? Entonces todavía se vuelve más grande, ¿sí? No, pero además salte del TPP y por alguna razón al paso de los años necesitas regresar, tus barreras de entrada van a ser altísimas, vas a pagar más del doble por lo que ya pagaste para estar adentro. O sea, es costosísimo salirte de ese club. Sería un error gravísimo. Yo preguntaría, sí me aseguraría de que esta noticia efectivamente se confirma, y preguntaría adicionalmente a esta noticia, ¿se lo pidieron a los canadienses? Porque si se lo piden a los canadienses, seguramente los canadienses van a decir, de ninguna manera vamos a limitar nuestra política comercial. O será algo que indujo México, no lo sé, lo cual también sería, a lo mejor estoy aventurando ahí una hipótesis muy audaz, pero sería lamentable también si ese es el caso, ¿no? Nos ponen en alerta y muy posiblemente sea algo que va a crecer, ¿sí? Conforme avance el tiempo, y qué bueno que tenemos este webinar, ¿sí? Qué bueno. Y hay la verdad, el número de escuchas y la calidad de la gente que nos acompaña es de altísima calidad. Mira,
Tenemos un comentario de Pepe Piña, nuestro embajador, Pepe Piña, que fue embajador en Brasil y en muchos otros países de América Latina, muy importante miembro de COMEX. Y él dice, bueno, felicita a los panelistas, ¿verdad? Y pregunta qué opinan los BRICS del CPTPP, o qué opinan los integrantes del CPTPP sobre los BRICS. Yo no tengo conocimiento al respecto, no sé si alguno de ustedes pueda dar una opinión. Si me permites, estimado Gerardo, un comentario muy breve. Al final de mi misión en Tokio, me tocó la negociación apoyar la negociación del ingreso de Reino Unido y las consultas con el gobierno japonés. Y en esta última etapa del ingreso de Reino Unido, el CPTPP también se convirtió en un instrumento geopolítico, porque por presiones de varios estados, en este caso la presión del gobierno japonés y el gobierno británico en menor medida, había consultas de alto nivel con México para poder establecer altos estándares de ingreso al CPTPP, para que algunos países, esto tenía nombre y apellido, no cumplieran con esos estándares. Entonces, China es parte de los BRICS. Bueno, Brasil no he escuchado que haya querido empezar. Brasil está en un proceso completamente diferente. La India está en un proceso de desarrollo local, tampoco lo he escuchado. Sudáfrica tampoco. En todo caso sería China. Y China, hasta que haya una influencia mayor de este país al interior del CPTPP, que no creo que vaya a cambiar esto, pues prácticamente va a estar bloqueada por estos altos estándares que establece las normas del CPTPP. De acuerdo, totalmente de acuerdo con Adolfo, Gerardo. Como mencioné también, la cláusula de adhesión exige que los países, que los entrantes, territorios aduaneros o economías que soliciten su adhesión, que aspiren a volverse miembro, tienen que cumplir con las disciplinas, con los altos estándares del TPP. Las disciplinas se tienen que adoptar tal cual, así como nosotros lo adoptamos, y el Reino Unido, el primer país adherente, no se le puede cambiar una coma. Entonces, los países miembros del BRIC, a mi parecer, no están preparados para poder ser parte, para poder solicitar siquiera. Hay un país por ahí que ya está, ya ven que los BRICS se están expandiendo también ese grupo, y Indonesia ya presentó su solicitud formal para ser parte del CPTPP. No es BRIC originaria, pero es, digamos, de los países que se están volviendo aliados, ¿no? Pero dudaría que los BRICS estén listos para siquiera poder pensar en ser parte del tratado. Es que en realidad el BRICS es un invento de un par de economistas, y luego se convierte en un grupo político, no es un grupo económico. De acuerdo, es demasiado heterogéneo el BRICS, y evidentemente nunca va a ocurrir un acuerdo comercial entre ellos. No, ni entre ellos, ni como lo acaban de mencionar, Indonesia. Pues Indonesia es uno de los países más proteccionistas en este momento en el mundo. La India, pues ya lo dijo Adolfo, pues está con su rollo propio, aunque ya se habla de Asia-Pacífico, sino Indo-Pacífico, ¿no? Para incluir a la India. En fin, que estamos en un momento de grandes cambios, pero ante estos grandes cambios hay que tratar de evitar que esos grandes cambios nos afecten como nos está afectando el gran cambio que se está haciendo al norte de la frontera. Una última pregunta, la última pregunta, ¿okay? ¿Qué pasó con el nearshoring? Sí. ¿Qué es eso? Bueno, perfecto. Yo creo que con el gobierno Biden sí estábamos con la idea del ally shoring, el friend shoring, sí. Ahora la idea de Trump es el inshoring. ¿Sí? Todo para Estados Unidos, ¿sí? No le dejo absolutamente nada a nadie, ¿sí? Y nosotros en Estados Unidos vamos a producir el 100% de nuestros componentes
toda la mano de obra tiene que ser estadounidense, ¿sí? Y nos cerramos frente al mundo. Pues ese es el modelo del señor Trump, ¿sí? Entonces ya no hay nearshoring ahorita con los Estados Unidos, ¿sí? O sea, esa idea pues ya se acabó. Y bueno, yo coincido mucho con Adolfo y tenemos que replantearnos realmente cómo vamos a seguir funcionando con el resto del mundo. ¿Cómo el resto del mundo va a seguir funcionando sin los Estados Unidos? ¿Cómo la OMC va a seguir funcionando sin los Estados Unidos? ¿Sí? Creo que esa es la gran incógnita que tenemos ahorita. Es una incógnita que aparece también en el plano político-militar a nivel global y también a nivel económico-comercial, ¿sí? Y es una pregunta abierta, ¿sí? Que seguramente hoy en la noche no vamos a darle respuesta. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Pero hay que pensar en ella, sin duda. Hay que pensar en ella, ¿ok? Bueno, pues dicho esto, si nuestros ponentes no indican alguna otra cosa o quieren hacer algún otro comentario, pues yo daría por concluida la sesión. Si les parece, ¿están de acuerdo? Ya son las 9 de la noche. No, sí, ya. Ya la merienda ya está enfriándose. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por Gracias. Muchas gracias por las preguntas y por los comentarios. Y a los participantes. Y una disculpa si no pudimos. Y a mis hablar alumnos con- que los invité a participar también. Qué bueno, felicidades. Gracias también, Roberto, por traer a tus alumnos. Así le hacemos aquí en los Lab, traemos a los alumnos a las ponencias. Bueno, Muy bien. muy bien. Gracias.